ustedes este nuevo programa de SciLab Talks. El día de hoy tenemos a la cirujana dentista Camila Higuay Torres. Bienvenida, Camila. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, les cuento un poquito más sobre Camila. Ella es cirujana dentista, como les mencionaba, egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en salud pública en la misma casa de estudios, investigadora con CITEC, miembro de la International Association for Dental Research y la Asociación Peruana de Odontología Preventiva y Social. También es asesora de la Sociedad Científica de Estudiantes de Odontología y la Asociación Nacional Científica de Estudiantes de Odontología del Perú. Y el último detalle de nuestra querida invitada del día de hoy es que es premio Edward Hatton 2021. Bueno, Camila, tu investigación es sobre un tema que muchos miembros de SciLab nos apasiona bastante, que es la salud pública y la salud preventiva. Entonces, con ello queríamos que nos cuentes alguna anécdota, un poquito de cómo te nació empezar en este hermoso mundo de la salud preventiva. Bueno, ha sido toda una larga historia, pero gracias por darme esta ventana para compartir sobre esta línea de investigación. De hecho, la salud pública abarca muchas cosas, pero específicamente por el área que yo estudio en el pregrado, que es odontología, y voy más para lo que es salud pública dental. Y dentro de salud pública dental, pues tenemos muchos retos, ¿no? Y yo voy más para el tema de niños. Entonces, ¿cómo nació toda esta vocación, por así decirlo, o gusto y ganas de querer conocer e investigar y saber cómo solucionar los problemas en torno a este aspecto? Pues de hecho yo creo que siempre el bichito estuvo ahí, incluso desde que estaba en el colegio, ¿no? Pero ya dentro de todo el proceso de descubrir qué era lo que me gustaba, que es algo que a veces uno entra en esa crisis existencial de qué es lo que me gusta y qué es lo que voy a hacer primero cuando acabe el colegio y luego cuando acabe la universidad, pues fue todo un proceso de conocerme, de saber qué era lo que me gustaba y qué era buena, y algunas experiencias importantes que marcaron ahí lo que yo iba a querer hacer fue en el pregrado, por ejemplo, cuando fundamos la Sociedad de Estudiantes de Odontología. Fue una experiencia en la que pues lo que buscábamos era promover la investigación en pregrado, muy similar a lo que hacían las sociedades científicas de estudiantes de medicina. Pero íbamos, desde el inicio como que fijamos dos líneas de investigación, una que era salud pública y otra que era educación en odontología. Y como el otro asesor con el que estábamos, lo que más le gustaba era educación, yo me quedé con lo de salud pública, que era un área que no conocía, pero que empecé a estudiar más. Y otra experiencia fue que cuando yo hice el internado, pues descubrí que tenía muchas habilidades para trabajar con niños, pero que ya por esta experiencia previa de conocer lo que es salud pública, no quería que mi trabajo o aporte se quede en un consultorio, sino salga más allá, ¿no? Tratar de no solucionar el problema de forma individual, sino de forma poblacional. Y para esto era importante pues estudiar más a profundidad sobre esto y es así es que yo decido que ni bien terminar el pregrado, meterme a la maestría en salud pública. Acá en Perú solo hay maestría en salud pública en general, no hay salud pública dental como tal, pero igual durante mi tiempo de la maestría fue bonito porque era una experiencia de conocer la salud desde no solo la parte odontológica, sino de forma multidisciplinaria. Y de hecho yo creo que eso es súper importante para el trabajo que se tiene que hacer después. Pero básicamente eso es en resumen cómo descubrí mi pasión por la salud pública dental. Y, y nada, así como que quizás esto sirva de guía. O sea, de hecho no es fácil, ¿no? Porque a veces nos gustan muchas cosas, pero es cuestión de conocernos, ver por ahí algunas luces de qué es lo que más nos apasiona o nos gusta, o cómo nos vemos trabajando en el futuro. Y pues yo siempre digo, ¿no? El que quiere ser científico o investigador tiene que ser alguien curioso, que siempre sea
le guste leer, descubrir unas cosas, no conformarse con lo que ya nos dan en la universidad y están en los libros, sino buscar más y indagar y eso. Entonces, por ahí va como que toda esta pasión por la investigación y un máster en salud pública dental. Que, bueno, tu estudio es sobre los factores sociodemográficos y la relación en cuanto a las prácticas de salud bucal en niños peruanos. Entonces, quisiéramos que nos cuentes un poquito de tu estudio sobre los indicadores de salud que tomaste en cuenta y cuáles fueron los factores sociodemográficos más importantes. Ya. Bueno, yo tomé estas dos variables, ¿no? Una que eran las prácticas en salud bucal y otra los factores sociodemográficos. Pero dentro de las prácticas de salud bucal yo quería abarcar no solamente el tema de higiene, sino también abarcar la dimensión de acceso al servicio odontológico, de uso del servicio dental y de consumo de azúcar, ¿no? Dos otros aspectos que a veces no se toman en cuenta cuando se estudian prácticas en salud bucal porque pensamos que solo es el hecho de que te cepilles bien los dientes o uses pasta con flúor, pero también es el hecho de que el niño vaya al dentista, la mamá lo lleve a sus controles y el hecho del azúcar, que eso también es muy importante, que por ahí ya vamos a ir comentando más sobre este tema porque ahí había una limitación grande, pero básicamente yo tomé 13 preguntas relacionadas a las prácticas de salud bucal de la ENDES que abarcaban estos tres aspectos, ¿no? El tema de higiene, eh, el uso del cepillo y la pasta dental, el cuidado del cepillo, el uso del servicio dental y el consumo de azúcar. Eso es con respecto a las prácticas de salud bucal. Y con respecto a factores sociodemográficos, lo dividía en tres, ¿no? En factores sociodemográficos del niño. O sea, yo estoy en niños menores de 12 años. Entonces, uno era factores sociodemográficos del niño, por ejemplo, la edad, el sexo, el orden de nacimiento. Otros eran factores de la mamá. Ahí estaba grado de instrucción, estado civil, empleabilidad. Ahora te voy a mostrar el gráfico, pero había varios. Y de la familia, ¿no? Y luego factores demográficos de la familia que ahí abarcaba área de residencia, área y zona de residencia, índice de riqueza. Y una variable que yo me llamaba mucho la atención también era el tema de violencia familiar. Esas cuatro. Entonces, era un análisis bien, bien grande porque eran muchas variables. Pero ahí está el reto, ¿no? Ahí está el reto porque sí era importante pues conocer cuáles eran los factores relacionados a cada una de las dimensiones de las prácticas en salud bucal de niños, no menores de 12 años. Y bueno, eso básicamente. ¿Cómo fue el proceso de recolectar los datos, de hacer el tamizaje entre todas estas variables y las dimensiones que cada una de ellas tiene? Bueno, una de las ventajas de este tipo de estudios es que, o sea, yo no recolecté datos porque los datos ya estaban recolectados. No, la ENDES es una encuesta que se realiza todos los años, es organizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, y se ejecuta a nivel nacional. Y lo bueno es que una vez que la INEI aplica esta encuesta a nivel nacional, una muestra representativa, sube su base de datos a la página del INEI y es de libre acceso para todos. Entonces, todos podemos entrar o coger estas bases de datos donde ya está toda la información. Pero obviamente, pues hay un montón, ¿no? de preguntas. La encuesta es bien grande. Pero una parte es, tú puedes coger pues preguntas de tu interés para hacer este tipo de estudios. Ahora, parece sencillo, pero, pero como te decía, como yo me puse el reto de estudiar varias variables, hacer un análisis multivariado, no solo crudo, sino ajustado usando los DAX, que ya te voy a comentar mejor de qué trata. Ahí venía lo complejo. De hecho, el primer reto fue unir, o sea, primero, definir cuáles iban a ser las variables, luego crear una nueva base de datos a partir de las variables que yo había elegido, porque las preguntas no estaban son varias, o sea, no es que sea una base de datos, son varias bases de datos de los diferentes módulos de la encuesta, entonces
era ver la forma de cómo unir estas bases de datos para que todos los datos de cada niño coincidan, ¿no? Porque eran muchos factores sociodemográficos y, bueno, 13 preguntas para las prácticas de salud bucal. Ahí está el reto, eso me tomó bastante tiempo, de hecho, esa parte estadística la trabajé con mi esposo, con Diego, y sí nos tomó un montón de tiempo, pero se logró, se logró. Esa fue la parte más difícil. Y lo otro que sí también nos implicó bastante pensar un montón, fue el momento de hacer los DAX, porque estos grafos acíclicos direccionados, lo que buscan es ver si es que de verdad hay o no causalidad entre las variables. Porque claro, fácilmente yo pude haber hecho el análisis multivariado crudo, no hacer el análisis y ya se acabó la cosa, pero eh, al final hicimos un análisis ajustando por variables confusoras de acuerdo a estos diagramas para poder encontrar de verdad la causalidad entre las variables, ¿no? Entonces, eso también fue un gran trabajo porque ver si tal variable tiene que ver con la otra o no, y luego qué camino se irradia. Eso fue todo un dolor de cabeza. O sea, fue un trabajo así como de pensar bastante y todo. Pero a la vez fue un reto porque este tema de usar estos gráficos no es muy común. De hecho, hicimos un curso para saber más de qué trata ese tema. Mi esposo, de hecho nosotros creamos un curso, me acuerdo, sobre cómo usar los DAX porque yo siempre soy de las que piensan, cuando uno enseña, aprende. Entonces, enseñamos este curso para de paso aprender más sobre esto y nos sirvió bastante para hacer el análisis luego, ¿no? Entonces, sirve también como un antecedente para futuros estudios similares, ¿no? Pero ahí estuvo el reto en unir las bases de datos y luego hacer el análisis a través de los DAX. Y justamente por eso te preguntaba, porque cuando uno lee en la aquella entrevista que te hicieron de la universidad, ya están en una encuesta los datos, pero no es simplemente, no es como que esté todo separadito y estén las variables que tú necesitas estén por bloques, sino que hay que seleccionar una por una, y también lo que mencionas de pensar muy bien el diseño, de elegir las variables, cómo se las va a medir para evitar los sesgos y de verdad encontrar la relación o la causalidad verdadera, ¿no? No que estemos tal vez evidenciando resultados que no, en realidad, pues no se da en el entorno. Y esto es justo que ahorita estabas mencionando de los DARS y todo ello, que a veces nosotros como odontólogos en la formación del pregrado a veces es muy clínica y todos estos otros aspectos de estadística, tablas, que en realidad es otro mundo enorme cuando uno, y también resalta lo que hablas, lo del trabajo multidisciplinario, cuando te empiezas a conversar con gente que de repente se dedica netamente a esas áreas, te abre todo el mundo de posibilidades de lo que nosotros podemos informar o mostrar estos datos, resultados de una forma mucho más amigable y que se puede entender de una manera más fácil todas estas relaciones que a nosotros, bueno, cuando se planea el estudio, demoramos bastante en poder hacer estos enlaces. Entonces, ello me lleva a preguntarte cuáles fueron los criterios determinantes para el diseño metodológico del estudio. Sí, yo creo que ahí lo más importante era lo de los DAX, porque justo el lema del curso que hice con mi esposo era, relaciones vemos, causalidades no sabemos, porque podemos encontrar relación entre variables, pero eso no necesariamente nos va a decir que hay causalidad o no. Y bueno, yo creo que lo fundamental fue hacer estos diagramas, estos gráficos acíclicos direccionados, porque ya con esto en verdad pudimos encontrar resultados bastante interesantes que yo creo que serían muy útiles para futuras políticas públicas que se puedan tomar para esta población. Y claro, tú mencionabas, ¿no? El tema de los factores sociodemográficos, esta dimensión social a veces no es tomada en cuenta al momento de hacer las políticas públicas. Eh, hay,
nosotros incluimos variables, por ejemplo, me olvidaba de mencionarte al inicio, una variable, un factor de la mamá era el idioma materno. Entonces, por ejemplo, ahí lo dividimos en tres, porque también había un montón, salían un montón de lenguas, pero ahí lo recategorizamos en español, quechua y otras lenguas originarias. Y, y ahí encontramos bastante relación, por ejemplo, que comunidades madres, por ejemplo, que hablaban quechua o otras lenguas originarias, tenían un alto porcentaje de menor probabilidades de poder acceder al servicio dental o de tener buenas prácticas en el tema de higiene. eh, y ahí hay que cuestionarnos por qué, ¿no? ¿Por qué hay estas brechas? Entonces, una vez que, porque tú puedes hacer el análisis en esto y puedes encontrar que se relaciona con un montón de cosas, pero que quizás no son, y al final no te centras en lo más, lo que de verdad es, ¿no? Y bueno, eso yo creo que ha sido lo más importante del estudio. Entonces, en todo este tu camino que has llevado de la investigación, ¿cuál ha sido la dificultad más retadora y cómo encontraste una salida? Tal vez no vas a aguantar los DAX. No, de hecho, es importante hablar de esto también porque, o sea, a veces nosotros mostramos o compartimos como que los logros, las cosas buenas, pero en realidad detrás de eso hay todo un camino y es importante también compartir eso, ¿no? Hay muchas cosas me han costado, de hecho, que tú le digas también a tus papás que te quieres dedicar a la investigación y no al consultorio teniendo papás dentistas, también es todo un reto. Porque, y bueno, yo he tenido la suerte de que mis papás han sido dentistas, de tener el consultorio en casa y que fácilmente yo podría haberme dedicado al área clínica, que también es bonita, sí me ha gustado y que sí lo he hecho en su momento, pero que no es algo que me llenaba y que yo quería y me veía. Y una dificultad muy grande pues era encontrar también ese equilibrio entre el trabajo y el estudiar y dedicarme a investigar. Yo pensaba que podía hacer las dos cosas a la vez. Yo pensaba que podía trabajar en el consultorio para ahorrar y a la vez eh, seguir con la maestría, con mis investigaciones, con los grupos de investigación, con el proyecto tal. Yo era de hacer mil cosas, pero no se puede. Entonces, yo en pandemia, de hecho, fue algo que la pandemia me hizo abrir los ojos también porque ahí fue que empecé a compartir más sobre este tema de investigación y me empezaron a llamar para hacer cursos relacionados al tema. Y es un poco que en el tema económico como que me ayudó porque empecé a trabajar en como lo que me gustaba para también sostener un sustento económico y, y a la vez hacer lo que me gustaba, ¿no? Y yo podía manejar el tiempo de mis cursos, asesorías y esas cosas. Y eso era una primera dificultad, como que el tema del trabajo y la parte económica, porque acá en Perú a veces es difícil acceder, o sea, empezar a ganar dinero como investigador al inicio. Es muy difícil. Los fondos que hay para investigaciones generalmente tienes que trabajar en un grupo de investigación o tener un puesto o algo para hacer estos fondos y que tengas un sueldo al hacer este trabajo de investigación. Es difícil que al inicio accedas a esto, por no decir casi imposible. La verdad yo no he tenido la oportunidad de eso. Todas las investigaciones que he hecho han sido ad honorem por mis recursos propios o con la sociedad científica que nos las ingeniamos para tener nuestros ingresos, para hacer nuestros trabajos, porque tampoco es que la universidad nos daba dinero para hacer esto. Entonces, ese balance entre la parte de trabajar, estudiar, hacer investigación al inicio es difícil. Y eso ha sido un gran reto. Eh, y de hecho, desde el año pasado, como a mitad de año, yo ya dejé varias cosas del tema de trabajo para concentrarme en terminar lo de la tesis de la maestría y empezar este nuevo proceso de aplicar al doctorado, ¿no? Que ya te voy a comentar un poco más luego. Pero sí, un reto es priorizar
priorizar las cosas que de verdad te importan para trabajar o cumplir tus metas, tus sueños, y encontrar como que ese balance en tu vida, ¿no? Y no solo trabajo y estudio, sino también balance con la parte familiar, la parte de salud personal. Eso es lo difícil. Ahí me podría tardar hablando mucho tiempo, pero eso es lo difícil. Y otro reto muy grande para mí ha sido el tema del inglés. El inglés es un idioma que pues lo habla la mayor parte del mundo. Y si hablamos de hacer ciencia y hacer investigación, es algo básico que tenemos que saber. Y pues en toda esta parte de esta etapa de la postulación para el doctorado, ese ha sido mi gran reto, porque bueno, estoy en un colegio que, claro, me enseñaban inglés, pero como que no lo he tomado tan en serio. Estudié en el británico como que un tiempo en el colegio, un tiempo en la universidad, pero luego lo dejé. Entonces, no es que he estado muy involucrada. Leía bien, pero prepararte en el idioma como para luego estudiar en una universidad donde solo va a ser todo en inglés y dar estos exámenes para el inglés y para postular, por ejemplo, yo tengo que dar el IELTS. Es difícil y me ha costado lágrimas, frustraciones, pero ahí, o sea, si es algo que tú quieres y que es tu meta, tienes que trabajar en eso, tienes que dedicarle tiempo, tienes que practicar y no rendirte, ¿no? Quiere que nos cuentes algo así chiquitito sobre cómo fue tu aventura de empezar la Sociedad Científica de Estudiantes de Odontología en San Marcos. Bueno, esa es una historia muy bonita, pero así muy breve. Empezó cuando yo estaba en segundo año, más o menos, del pregrado, y conocí estas actividades que hace la Sociedad Científica de Medicina que se llaman CUMIS. No sé si has escuchado sobre eso. ¿Sí? Ya. Entonces, yo me moría por ir a los CUMIS en realidad desde el primer año, pero no me dieron permiso, así que fui en segundo año. Y conociendo más cómo trabajaba la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina, con un grupo de amigos, de hecho ahí lo lideraba una amiga mía que se llama Daniela Núñez, así que si Daniela me ve en algún momento por ahí, por acá, le mando a salir. Dani dijo, liderando todo esto, dijo, oigan, ¿por qué no hacemos también una sociedad de enodonto? Porque nos limitaban mucho, o sea, para ir a estos cumes decían, no, solo pueden ir 10 personas, 5 personas de odonto, y éramos un montón que queríamos. No, ¿por qué no hacemos también esto en odontología? Y más o menos con esa idea de tratar de replicar lo mismo en nuestra facultad, se fundó la Sociedad de Estudiantes de Odonto. Y al inicio un montón de gente dijo, sí, yo también me meto, participo, pero al final son muchos los convocados, pero pocos los elegidos. Al final como que los que de ahí las seguimos, éramos 3 gatos, entonces se quedó como en stand-by un tiempo hasta que conocí al doctor Yuri cuando estaba ya en cuarto año. Y el doctor Yuri le gustó, porque yo estaba frustrada, dije, ay, la sociedad ya fracasó. Dani ya se había ido al internado, ya no tenía tiempo, entonces sí, un día que no llevé paciente a periodo, hablé de este tema con el doctor Yuri y él me dijo, oye, pero ya está buenísimo, cuenten conmigo, que no sé qué. Y a partir de ese año, de ese día, nos reunimos creo como que el sábado siguiente nomás, con los que poquitos se quedaban. Y empezamos ahí a trabajar, a generar evidencia. Él nos mostró lo fácil que era este camino. Él fue el mentor de la sociedad, el que hizo que O sea, no es algo del otro mundo, ciencia de cohetes, no es, pero sí requiere mucha constancia y perseverancia para lograr los resultados. Y es algo, es algo que me parece muy bonito, esta historia porque prácticamente es una autogestión, así como también lo es iLab, de jóvenes queriendo fomentar ciencia, y por eso me pareció muy bonito que nos cuentes un poquito de esta historia, que nos cuentes un poquito sobre tu postulación al doctorado, ¿no? De lo que te ha motivado a ir a estudiar al extranjero e ir por todos esos sueños con todos los retos que conlleva, que nos has contado un poquito sobre eso durante la entrevista. Sí.
Justo encontré que en la Universidad de Toronto, allá en Canadá, había ese programa de salud pública dental y donde pues habían unos capos de investigadores en el área. Tienes que tener primero un supervisor, ¿no? O sea, ¿quién es el que te va a supervisar el trabajo durante todo este tiempo, que son entre 5 a 6 años? Entonces, encontrar esa persona y que te acepte y te diga, me encanta tu proyecto, está bien, te voy a financiar, es la parte más difícil, ¿no? Pero nada es imposible en este mundo, la cosa es tocar puertas, porque de hecho cuando yo empecé a buscar supervisor, el primero que le escribí me choteó, me choteé y dije, ay no, ¿ahora qué le escribo? Pero buscando y escribiendo es que así consigues las cosas, o sea, no nos podemos rendir a la primera. Bueno, doctora Camila, muchas gracias por todo su tiempo, por tenernos la paciencia, porque para hacer este programa igual tenemos que conversar, ver los temas, revisar las preguntas, y muchas gracias por compartirnos un poquito de todo su viaje que aún continúa, y bueno, le reiteramos todos los éxitos del mundo y que le vaya mucho, mucho, mucho mejor en Canadá ahora en septiembre, que estamos seguros que va a poder empezar. Bueno, tripulantes, mi nombre es Angélica Nestares Álvarez y esto fue Silab Talks, episodio 5 con la doctora Camila Siguay Torres. Nos vemos pronto. ¡Chao! Chao.